Romanos 9, no se paren, quédense sentaditos. Romanos 9, versos 4 y 5. Y vamos a leer esta porción de versículos de la. ¿No sienten calor? Encendemos los ventiladores, sí. ¿Está bien? ¿Están? Ok. ¿No quieren nada más frío? Ok. Yo sí siento calor. Bueno, Romanos 9, versos 4 y 5. Vamos a ver. La palabra del Señor dice así: que son israelitas, parientes, perdón, de la ley, el culto, ahí yo me perdí. El pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Padre, bendiga su palabra, ayúdenos a poder recibirla con el mejor gozo, con la mejor disposición. Oramos para que toda aquella persona que nos es complicado entender, Señor, las bendiciones de tu palabra, nos des apertura de mente y de corazón para discernir las cosas espirituales. Bendiga esta palabra y ayúdenos a expresarla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, diga conmigo, los privilegios de Israel. Ese es el título del mensaje de hoy, los privilegios de Israel. La semana pasada yo introduje el capítulo 9 de Romanos y aprendimos que el apóstol Pablo, lejos de tener una cólera con su pueblo, con el pueblo de Israel, lo que él tiene es un pesar en su a Cristo. Imagínense, desde esta época, desde por lo menos el año 40, 50 después de Cristo, ya los judíos habían rechazado a Jesús, ya habían rechazado al infierno, ¿verdad? O sea, es decir, preferiría yo ser anatema, ser juzgado y condenado, antes que mis hermanos estuvieran perdidos. Entonces Pablo nos hace una reflexión. ¿Por qué? Porque yo les hice entender esto, que cuando él dice preferiría yo, él ya conoce a Jesús. Entonces él no está en esa condenación. Los que están en condenación es el pueblo de Israel, porque no han creído en Cristo. Entonces Pablo cierra esa expresión, esa reflexión, y dice, bueno, preferiría yo estar condenado. Ese es el pesar de Pablo. Uno dice que, Señor, que a mí mejor me hubiera pasado eso. O sea, hubiera preferido yo sufrir y no mis hijos. Eso es lo que está Pablo diciendo. Ese es el amor que le tiene a su pueblo. Ese es el amor que le tiene a su nación. Preferiría él estar condenado a que la nación entera se condene. Íntimo de nuestro hogar, que nuestros hermanos en sangre, nuestros hijos, a veces no conocen a Jesús. Y deberíamos de expresar el dolor de Pablo por ellos. ¿Por qué? Porque lo más importante para todos los que estamos aquí debería ser ganar almas. Pero no andar, porque a veces comenzamos desde la calle, ¿verdad? A ganar almas. Hay que comenzar desde nuestras casas a ganar almas. Y fíjese que esto me hace pensar, y a veces se los he comentado. Fíjese que yo creo, estoy seguro que los primeros que llegaron a los pies de Cristo de la familia Velázquez fuimos nosotros. Es decir, mi papá, mi mamá. Pero fíjese que a través de esa conversión que mis papás tuvieron, llegamos nosotros. Porque fueron ellos quienes nos llevaron a mi hermano y a mí al evangelio. Pero muchas noches, o sea, yo le estoy diciendo alrededor de 1 año o 2 años, mi tío, a quien yo aprecio, le tengo un gran cariño a mi tío, ellos vivían enfrente de la casa. Entonces nosotros crecimos en Santa Tecla, en una colonia que se llama Las Palmeras, ¿verdad? Entonces una colonia en aquella época fresca, se ponía así como muchas veces en cojute, enneblinado, cuando ya llegaban las 6 de la tarde. De ahí éramos nosotros. Entonces mi tío vivía enfrente, el hermano de mi padre. Y yo no sé, ¿verdad? Teníamos un buen contacto con él, siempre tuvimos una buena plática. Entonces mi tío se quedaba viendo las películas. En aquellas épocas, los que se acuerdan saben que los únicos canales que teníamos era el 2, 4, 6, 12, ¿verdad? Eso era lo único. Después salió el 21. Hoy usted tiene Netflix, usted tiene hoy me estaban diciendo estas bichas a mí que los que ven, no, mejor ni digo eso, porque yo no sé la diferencia entre ver una película en Netflix o en YouTube. La verdad es que si a mí la película me gusta en YouTube, yo la veo en YouTube, ¿verdad? Pero en YouTube solo hay películas viejas. Entonces mi tío esperaba la película de las 11 del Canal 6. Siempre a las 11 de la noche en Canal 6 había una película. Entonces yo me tidiando, yo llegaba a hablar con mi tío
Y yo le decía, tío, mire el evangelio. Y comenzaba a evangelizarlo. Imagínense que yo tenía 18 años, 19 años. Yo era joven. Y fíjese, hermano, que le soy bien honesto. Conmigo, mi tío nunca hizo la oración. Pero yo no sé cómo él fue al tabernáculo y aceptó a Cristo en su corazón. Lo aceptó. Bueno, de ahí salió un ganchito, ¿verdad? Que mi primo se convirtió al evangelio, mis primos también. Bueno, y mi primo se hizo pastor. O sea, ¿hasta dónde el evangelio llega? Cuando usted evangeliza, cuando usted le dice a un pariente, hey, quiero que aceptes a Cristo, quiero que hagas esta oración confesando que Jesús es nuestro Señor. Usted no sabe el poder que eso tiene, hermano. O sea, es un poder liberador. ¿Cuándo se hace? Con la connotación adecuada, porque si una persona hace la oración sin ese amor, sin ese, digamos, compromiso, es bien difícil, ¿verdad? Pero hay mucha gente que la hace con amor. Mi tío la hizo con amor y ahí están los frutos, ¿verdad? Y él se hizo creyente, mi madrina igual, mis primos igual, y me siento muy contento porque mi primo llegó al evangelio y se hizo pastor. O sea, yo creo que todo eso es por esa semilla que nosotros sembramos ahí. Entonces, yo les invito a que esa carga de Pablo sea la de nosotros, que nos preocupemos por los familiares, que nos preocupemos por la gente que es de nuestra casa, la gente que es de nuestra sangre. Preocupémonos por ellos. No tomemos a la ligera el evangelio. Usted no sabe si Dios lo va a ocupar para ser puerta de entrada del evangelio para sus parientes. Amén, hermanos. Muy bien, ahora los versículos 4 y 5 son sencillos pero profundos. Diga conmigo, sencillos pero profundos. Ok, aparecen, algunos eruditos dicen 9 privilegios que ha tenido la nación de Israel. Otros dicen 8. Yo me voy por el lado de 9 privilegios que la nación de Israel ha tenido, y que a pesar de esos 9 privilegios, ellos han rechazado al Mesías. Ellos rechazaron a Jesús, a pesar de los 9 privilegios que ellos han tenido. Entonces, notemos que el versículo 4 tiene 7 privilegios y el versículo 5 tiene 2 privilegios, es decir, 9 por todos. Ahora, para entender estos textos, y yo me puse a pensar, bueno, ¿cómo les explico esto? Entonces, ahí me vine yo y ya el Espíritu Santo me dijo, dales una clase de teología, pero sencilla, no estemos ahí profundizando porque no queremos enloquecernos, ¿verdad? Y les voy a dar un poquito de teología dispensacionalista para que ustedes sepan en qué creemos. Ahora, veamos primero, antes de darles la clasecita, porque esta es una clase, poco no llega a predicación, ¿verdad? O sea, esto no es una prédica, es una enseñanza, una instrucción. Yo ni digo estudios porque yo no soy capaz de dar estudios, no los puedo dar, pero mire, notemos primero, antes de entrarle a la enseñanza, las 9 palabras. ¿Les parece? Las 9 palabras, muy bien. En el 4 son 7, en el 5, 2. Entonces, notemos que son israelitas. Ese es el versículo 4, que son israelitas. ¿Ya lo tiene ahí? Ok, muy bien, esa es la primera, el primer privilegio. Número 2, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. 7. ¿Cuál es al quien yo qué palabra le doy preeminencia? Diga conmigo, el pacto. Muy bien, ahí en griego puede ser pacto o pactos. Ahorita usted como que en chino le estoy hablando. No se preocupe, por eso vino usted aquí. Verso 5, veamos los últimos 2. De quienes son los patriarcas y los cuales, según la carne, vino Cristo. Ahí está el 9, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, todos esos privilegios ha tenido Israel, en orden, que son israelitas, es decir, una nación, ¿verdad?, apartada para Dios, son adoptados por Dios porque Dios los escogió a ellos. Óigame bien, Dios no escogió a ninguna raza, a ninguna otra nación, sino que solo a Israel, para adoptarlos como hijos y decir, en ellos me voy a glorificar. Solamente a Israel les dio su gloria. ¿Por qué? Porque Dios caminó con ellos en el desierto, la Shekinah Yahvé. Diga conmigo, Shekinah Yahvé. No, pero dígalo bien, Shekinah Yahvé.
la Shekinah es la presencia de Dios, pero eso no está en la Biblia. O sea, la palabra Shekinah viene más de los judíos que aprendieron a decir que esa presencia de Dios manifiesta es la Shekinah. Cuando yo digo la Shekinah Yahvé, es la gloria de Dios, es la Shekinah de Dios, la Shekinah de Jehová. Entonces, tuvo la gloria. El pueblo de Israel conoció la gloria de Dios cuando caminaron en el desierto. De día, columna de nube para protegerlos del sol y las inclemencias. Y de noche, columna de fuego para arroparlos como abrigo y protegerlos de los animales feroces. Esa es la gloria de Dios. Veamos la siguiente. Mire que dice, el pacto. Eso es lo que vamos a estudiar ahorita. El pacto o los pactos. Solo a ellos, oiga bien, Dios solo a ellos les dio pactos. Solo a ellos les dijo, con ustedes quiero hacer un trato, un pacto, una relación con ustedes. La promulgación de la ley. ¿A quién le dio la ley? Dios. A los judíos. Ahí no hay para dónde. Solo ellos recibieron los mandamientos. Y de ahí se propagó, ¿verdad?, en una descendencia espiritual para nosotros. Ahora veamos el culto y las promesas. ¿A quién Dios le dio la dirección de cómo debía ser adorado? A los judíos. ¿Y las promesas a quién se las dio? A los judíos. No hay más. 5. De quienes son los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac, Jacob, David. O sea, todos ellos son los antiguos de Israel. De ahí vienen los grandes hombres de Dios, de los patriarcas. Nosotros conocemos a Job, conocemos a Abraham, conocemos a Isaac, conocemos a Jacob, conocemos al rey David, conocemos, hermano, a toda la descendencia, porque de ahí vienen los patriarcas. Para cerrar la idea, Pablo cierra con el más grande regalo de Dios. De esa nación surgió ¿quién? Cristo nuestro Señor. Mire lo que dice el versículo 5. Mire lo que dice después de la coma. Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Qué importante saber que Jesús vino de la nación de ¿qué? De Israel. Por eso es importante este estudio. Muy bien. Ok, ¿cómo le vamos a entrar a esto? Les voy a enseñar los pactos. ¿Por qué es importante saber los pactos? Porque los pactos determinan el proyecto salvífico de Dios. Sin los pactos nosotros estamos condenados. Entonces, los pactos, hermano, Dios los hizo con Israel para que se propagaran a nosotros, para que llegaran hacia nosotros. Pero eso fue un proceso en el tiempo. Y cada uno de los pactos tiene importancia. ¿Por qué razón? Porque si no fuera por los pactos, nosotros no conociéramos a Jesús, ni conociéramos la salvación del Hijo de Dios, no supiéramos nada de Él. Entonces, lo primero que le enseñan a uno, cuando lleva profecía o ahora en el seminario le han puesto bien feo el nombre, le pusieron el nombre del libro de Dwight Pentecost, que se llama Eventos del Porvenir. Pero lo primero que uno aprende cuando aprende profecía, escatología en el seminario son los pactos. Diga conmigo los pactos. ¿Por qué? Si no, no entendemos la salvación. No podemos entender la salvación sin los pactos. Sin los pactos estamos perdidos totalmente. Entonces, veamos, hermano, el primero de los pactos. Quiero primero que me pongan la fotografía número 1 para que veamos el diagrama de cómo van los pactos. La foto número 1, donde está toda la relación de los pactos. Ahí es una foto amplia, ¿verdad? Pero quiero que ustedes noten algo. Yo no voy a tocar los pactos teológicos, ni tampoco los pactos que no tienen relevancia para la salvación. Solamente voy a tocar los pactos que tienen que ver con la salvación de nosotros. ¿Cuáles son esos pactos? El noético no lo voy a tocar. ¿Por qué? Porque ese es un pacto en donde Dios estableció, ¿verdad?, no volver a juzgar la tierra, ¿verdad? Y como señal le dio el arco iris. Entonces eso tiene que ver con el carácter de Dios, pero no con la salvación nuestra directamente. Entonces, ¿cuál es el primer pacto que tiene que ver con nuestra salvación? El pacto abrámico. Diga conmigo, el pacto abrámico. El segundo pacto que tiene que ver con nuestra salvación, pero lo voy a tocar bien superficial, es el pacto mosaico. El tercer pacto que tiene que ver con nuestra salvación es el pacto, ¿cómo dice ahí? Davídico. Excelente. Y lo más esencial de todo, nosotros ahorita estamos viviendo ¿en qué?
en el pacto, en el nuevo pacto. Esa es la connotación más importante. Quiero que note algo. Arriba está, digamos, el pacto de obras, que es esencialmente lo que Dios hizo con Moisés. Pero ya lo voy a explicar y para que tengamos unas ideas esenciales. Veamos primero el pacto abrámico. ¿Dónde podemos encontrar ese pacto? Vaya conmigo a Génesis capítulo 15. Ténganme las fotos ahí para mientras, para no tener ahí que andar corriendo mucho. Si quiere, veamos el capítulo 12 primero, antes del 15. Ahí está todo el pacto, o sea, está en el 12, podemos ver connotaciones en el 15, ya lo vamos a ver. Primero el 12, verso 1. Veamos ahí, vamos a ir rápido ahí. De aquí nace nuestra salvación. Si Dios, óigame bien hermano, si Dios no hubiera hecho el pacto con Abraham, nosotros no tuviéramos salvación. Así de fácil, así de fácil. Entonces, los tres componentes del pacto de Abraham son esenciales para nosotros entender la salvación. ¿Por qué? Porque desde el pacto de Abraham se establece una bendición para todas las naciones. Si nosotros, hermanos, si Abraham no hubiera recibido esta promesa, este pacto de parte de Dios, nosotros no hubiéramos alcanzado la salvación de los judíos. No la hubiéramos alcanzado, jamás. Entonces, vea usted en los versículos, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. 2, y haré de ti una nación grande. Mire bien, ponga atención. Ahí hay un elemento que ya le está diciendo a Abraham: de ti voy a hacer nacer una nación grandísima, una simiente le está prometiendo, una descendencia. Mire, y haré de ti una nación grande, mire bien, y te bendeciré y engrandeceré tú. Ahí hay otras connotaciones. Mire, bendición material y bendición espiritual. El nombre de Abraham sería engrandecido y serás bendición. O sea, Abraham fue tan próspero materialmente y tuvo tanta riqueza como pocos en el Antiguo Testamento. Verso 3, aquí entramos nosotros. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí estamos nosotros. Esa promesa, ese pacto se tiene que cumplir, hermano. ¿Por qué? Dios le prometió a Abraham que en un momento determinado todas las familias seríamos bendecidas en el pacto que Dios haría con él. Por eso es importante conocer esta promesa de parte de Dios. ¿Por qué? Nosotros entramos en eso. ¿Se ha cumplido la descendencia de Abraham? Sí, porque ahora están los judíos. Es una nación completa. Es una descendencia completa la que ha tenido Abraham. ¿Se ha cumplido la bendición de los judíos? Hermanos, usted dígame, si no Dios le cumplió a Abraham esa promesa, que lo prosperó grandemente. Pero también, hermano, podemos ver que Dios le estaba prometiendo a él, le estaba dando un compromiso de darle tierra a una nación. Y además de eso, en su descendencia, todas las familias tendrían bendición a través de este pacto. Notemos algunas cosas muy esenciales. Fíjese bien, cuando Dios habla con Abraham y ofrece su pacto, lo que está sucediendo ahí es, diga conmigo, incondicional. O sea, ponga atención, los pactos, no voy a explicar las dos naturalezas, solo voy a hablar, hay pactos condicionales e incondicionales. ¿Cuáles son los incondicionales? Los pactos incondicionales son los que están dependiendo del cumplimiento solo de Dios. ¿Por qué son incondicionales? Porque que se cumplen porque Dios lo ha prometido. Aquí no hay tales, hermano, o sea, si aquí dice que las familias serían bendecidas, entonces se va a cumplir, hermano, amén. Eso se va a dar, se va a dar. O sea, no es algo que usted quiera o no, porque Dios está prometiendo por sí mismo. Entonces, en el capítulo 15, que no me queda tiempo para poder relatar todo lo que pasa ahí, Dios se está comprometiendo a sí mismo, hermano. Solo Él se compromete.
capítulo 15, y vamos a ver el versículo 17 y 18. Les voy a explicar, pongan atención. En la antigüedad, cuando se hacía un pacto, se partían los cuerpos de los animales. ¿Por qué? Porque todo pacto necesita sangre. Para poder hacer un pacto en la antigüedad con una persona, yo necesitaba partir los animales. Entonces, en este pacto que hizo Dios con Abraham, ponga atención, Dios tenía que caminar con Abraham en medio de los animales ensangrentados. Pero ¿cuál es el punto? Como yo les estoy diciendo, en el pacto abrámico es incondicional porque solo Dios lo cumple. Él no necesita que usted quiera o no quiera. Hermano, si fuera una condicionante, nosotros perderíamos la salvación. Pero como no es así, solo Dios se compromete, hermano. O sea, aquí Abraham, a mí, mira, vos podés portarte mal, podés ser lo que vos querás, te acostaste con tu sierva Agar, tuviste un hijo llamado Ismael, pero a mí eso no me importa, porque yo he decidido que a través de ti yo voy a traer una descendencia material, física y espiritual. Eso yo lo he prometido, eso es lo que Dios ha dicho. Entonces, cuando despierta Abraham de su, digamos, del profundo sueño que tuvo, él ve que los animales están partidos, pero había fuego en medio de ellos. ¿Por qué? Porque solo Dios había caminado, porque solo Dios promete la salvación. Hermano, su salvación y la mía no depende de sus obras, depende de Dios, que la da por gracia. O sea, y dele gracias a Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros, hermano, fuera por condicionante, nosotros ya estuviéramos condenados al infierno. Pero gracias a Dios que las promesas eternas de salvación no dependen de mí, sino que dependen de su amor y de su estabilidad, de que Él es eterno, un rey que no cambia, hermano. Él no cambia y Él siempre, la salvación va a depender de Él, no de nosotros. Por eso, como ninguno de nosotros podía cumplir sus requisitos, tuvo que mandar a su Hijo, porque solo Dios puede salvarnos, solo Él, solo Jesús. Miren lo que dice el versículo 17 y 18. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se vio un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales. ¿Quién es el único que caminó ahí? Dios. O sea, aquí no es que usted va a caminar con el que pacta. Aquí no hay tales, hermanos, que usted va a venir. Aquí caminemos los dos juntos. Aquí Dios caminó, señores. Dios caminó en medio. Abraham no, porque Abraham no puede darse su salvación. Solo Dios le puede dar la salvación. Ahora, note esto. 18, mire qué bonito. En aquel día hizo Jehová un pacto, diga conmigo, pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. O sea, es decir, el pacto abrámico también tiene que ver con tierra, con una tierra que poseería. Entonces, veamos unas características del pacto abrámico rápidas, solo las voy a mencionar, no necesito que las apunte. El nombre de Abraham sería engrandecido, primero. Dos, que una gran nación saldría de él. Tercero, él sería una bendición tan grande que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Cuarto, a él personalmente y a su simiente se daría Palestina como herencia para siempre. O sea, la tierra tiene que ver. 5, la multitud de su simiente sería como polvo de la tierra. Sexto, que quien quiera que lo bendijera sería bendito, y quien quiera que lo maldijera sería. Fíjese que nosotros en eso le hemos regado, porque nosotros nos llamamos Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, amén. O ya no nos llamamos así, nos llamamos ¿qué? Taber. Pero siempre en las oraciones nuestro pastor fundador nos enseñó: te pedimos por la paz de Israel, por la paz de Jerusalén. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sabe cuál es el problema? Hemos dejado de amar a Israel nosotros. Y se lo estoy diciendo como persona, no se lo estoy diciendo como iglesia. ¿Por qué? Porque todavía en la central ellos son representantes de la Embajada Internacional de Jerusalén. El pastor, hermano, siempre oró por Jerusalén. Y cuando le preguntaban al pastor en qué consiste la prosperidad del tabernáculo, en que nosotros amamos a Israel. Y es cierto, hermano, porque mire, nosotros hemos amado a Israel siempre y siempre hemos orado por la paz de Jerusalén, siempre, pero nosotros ahora la hemos regado. Les dejo ese reto: bendigan a Israel,
¿Qué hizo Hugo Chávez cuando peleó con los israelitas? Maldijo, desde mis vísceras te maldigo, dijo. Bueno, cáncer de estómago le dio. Ahí está la maldición. Maldeciré a los que te maldijeron. Cuidado. Israel es una nación de Dios. Entonces hay que tener cuidado. Oiga, también que él sería padre de muchas naciones. En otros textos, no lo cito ahorita porque no tengo tiempo, reyes procederían de él, de Abraham, ¿verdad? El pacto sería perpetuo, un pacto sempiterno. La tierra de Canaán sería una posesión sempiterna. Dios sería un Dios para él y para su simiente. Muy bien, quiero que me den la segunda foto, a donde está el pacto abrámico. Solo el abrámico. Ahí hay uno que tiene un diagrama ahí. Mire, fíjese que quiero poner una pantalla de este lado, fíjese, grandota, una de 100 pulgadas. ¿La van a comprar ustedes? $5,000 vale. Sí, porque a mí me da lástima estas pantallitas. Y ya les dije que esa pantalla me la voy a llevar a mi casa yo. Ajá. Dice, pacto abrámico, Génesis 12:3. Tierra, descendencia y la misión, ¿verdad? O sea, de el pacto abrámico saldría una descendencia, se generaría una tierra para Israel y daría una misión grande. Yo quiero que entienda esto, ponga atención. Tierra es lo primero, porque si no hay tierra no puede surgir una nación. Y Dios le estaba diciendo a Abraham que esa tierra donde ahora pelean ellos, la tierra de Israel, sería solamente de ese pueblo. Pero ellos pasan peleando, hermano. Eso es tremendo, viera cómo es esa cuestión. Ellos viven ahí en Jerusalén y tienen todo ese territorio, pero ellos pasan peleando con los palestinos, ellos pasan peleando con todos los árabes, hermano. Es tremendo, usted no se imagina cómo es. Mire, yo estaba en la capilla, se llama la capilla de la Natividad de Belén. Y ahí mismo, hermano, se agarraron, hermano, unos judíos con unos cristianos, ¿verdad? Coptos, así raros, de esos que no creen en imagen ni nada. Entonces, pero se pelearon, hermano, ahí. Los que viven en Belén, los palestinos que viven en Belén, no pueden salir de Belén. Solo con un permiso especial se le permite a los palestinos salir de Belén. Para entrar a Belén es como entrar en Mariona, hermano. Son paredes, son muros grandes los que hay alrededor. Ellos siguen peleando la tierra. Todavía no se ha cumplido totalmente esa promesa. La descendencia, ahí sí ya la vamos a hablar nosotros, ya la vamos a discutir. Y la misión que sería ya el nuevo pacto, pero ya se lo voy a explicar. Entonces, para seguir en nuestra enseñanza, vamos a ver el segundo de los pactos más importantes. No voy a ver el pacto mosaico, solamente le voy a dar una referencia pequeña, porque ¿de qué depende el pacto mosaico? Bueno, yo no me quiero meter en eso, porque realmente es bien largo, pero si nos metemos, veamos un texto nada más, para que no andemos ahí, Cuando Dios le dio a Moisés la ley, le dio sus mandamientos. Y el objetivo de darle los mandamientos era que en ese momento ya Dios estaba viendo una promesa. ¿Por qué? Dios sacó de Abraham una descendencia, pero esa descendencia necesitaba leyes, necesitaba quien, hermano, coordenara su forma de vivir. Entonces, les voy a explicar esto, pero rapidito. Las leyes de Dios no solamente son los 10 mandamientos. Hay 3 tipos de leyes. Leyes morales, que son los 10 mandamientos. Las leyes sacerdotales, que son las que ocupaban los sacerdotes en el templo. Y también tenemos, hermano, esas leyes de carácter civil. Por ejemplo, la ley, el Levítico establecía qué hacer si una persona por error, hermano, mataba a una persona. Si cortando un árbol se le iba el hacha y lo mataba. Entonces Dios dio regulaciones para eso, para regular la convivencia entre las personas. Entonces, las leyes de Israel son importantes. ¿Por qué? Porque ellos entraron en esa relación de ¿qué? De obras. Ellos entraron en la ley mosaica, y la ley mosaica era importante
para que se cumpliera un pacto de compromiso con ellos. Ahora, vea conmigo rápidamente Éxodo capítulo 20. Aquí Dios les está dando los preceptos y por lo tanto nosotros tenemos que notar algo ahí rapidito. Mire atrás, solo antes de ver, solo veamos Éxodo 20 rapidito y después lo voy a hacer hacia atrás. Mire lo que dice el verso número 2. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mire cómo se va relacionando toda esa parte importante de cómo Dios va tratando con su pueblo. No tendrás, versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de sus puertas. Porque 6 días, mire bien, 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, sino ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahora, ¿qué es lo que pasó con esta gente? Cuando ellos escucharon esto, o sea, cuando él bajó con las tablas de la ley, Moisés, ellos se comprometieron a guardar el pacto. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque ellos voluntariamente dijeron, vamos a guardar el pacto. Vea lo que dice el 19, versículo número 3. 19:3. ¿Lo tiene? Mire lo que pasó. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y como os tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora, ¿qué pasó con todos ellos? Mira el versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Imagínense, se comprometieron a decir que iban a cumplir los mandamientos y no los cumplieron. Nunca obedecieron los preceptos de Dios. Nunca. Dios les dio leyes, pero ellos no los cumplieron. Ellos no cumplieron el trato que Dios tenía. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo que Dios hace un pacto con ellos, pero ellos no le obedecen. ¿Por qué es importante señalar esto? ¿Por qué es importante señalar esto? Porque se necesitaba alguien que las cumpliera. Y ahí es donde entra Cristo. Por eso es importante tocarlo ahorita. ¿Por qué? Porque el pacto mosaico entra como el segundo de los pactos importantes en salvación. Porque si bien es cierto, ninguno de los hebreos cumplió, Jesucristo cumplió la ley. Jesús sí la cumplió toda. Pero ya, ¿qué es lo que estaba viendo Dios aquí? Que como ninguno iba a cumplir, se necesitaba ¿quién? La cumpliera. Él ya estaba viendo a Jesús, su hijo. Por eso era necesario que le diera los preceptos y los mandamientos, para que Israel dijera, ok, vamos a obedecer a Dios. No obedecieron, hermano. Lo que dijeron ellos no lo hicieron, pero ni por cerca cumplieron la ley. Al contrario de eso, fueron rebeldes, idólatras, se apartaron de Dios y se rebelaron en contra de la voluntad del Señor. Entonces, ese es el pacto mosaico.
El pacto abrámico establece todas las bendiciones en las generaciones. El pacto mosaico establece las leyes de Dios para su pueblo, pero ellos no la cumplieron, no cumplieron los preceptos. Ya Dios veía al Mesías, porque Él dijo, ok, necesito que alguien cumpla los preceptos. Y el único que los cumple es Jesús, el único. Ahora, veamos el tercer pacto. Este es uno, el quizás después del abrámico, el más importante. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Veamos el tercer pacto. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Muy bien. Aquí Dios da continuidad a las promesas del pacto abrámico. Aquí Dios le da continuidad a las promesas del pacto abrámico. Dios le promete a David, aquí es donde ponga atención, aquí le promete Dios a David cómo se va a llevar a cabo esa promesa que le dio a Abraham, que es traer un descendiente. O sea, si nosotros nos quedamos en Moisés y nos quedamos en Abraham, lo que decimos es que Dios traerá, ¿verdad? Traerá una descendencia, sí, pero ¿cómo la va a traer? El pacto davídico lo que manifiesta es que será un rey el que vendrá de los lomos de David, que es hebreo, que pertenece a la nación de Abraham. No sabíamos eso hasta que el segundo libro de Samuel fue escrito. Si nosotros vemos a Abraham y decimos, ¿qué va a venir de Abraham? Una descendencia, y va a venir bendición a todas las familias de la tierra, pero no nos dijo cómo, no nos dijo el proceso. Pues entonces aquí viene el proceso. El proceso es que de la casa de David Dios va a escoger un descendiente que sea rey para que reine por los siglos de los siglos. Aquí está la promesa de la venida del rey. Estoy hablándole 500, 600 años antes de Cristo. Imagínense cómo los pactos nos van revelando a Cristo. Note esto, segundo libro de Samuel. Vamos a leer segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo número 12. Aquí son las palabras que Dios le está dando a David. Segundo libro de Samuel 7, 12. Léalo conmigo. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Ponga atención, hasta ahí. ¿De quién está hablando? De Salomón. Cuidado, de Salomón. Mire lo que dice el versículo 12, nuevamente. Mire, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tu padre, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Vaya, ponga atención. Ahora veamos ya. 13. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su rey. Ahí está ya hablando de el futuro. Mire la palabra que ocupa. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Cuál es el trono de su reino? Aquí ya está hablando futuro. Dice que el trono, esa palabra es importante porque le está prometiendo trono eternamente. Pero no nos dice, no nos especifica. Ahora, mire el 14. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. ¿De quién está hablando? Salomón. Pero note, 15. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. 16. Y será firmada su casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable. Ahí están las tres palabras de connotación: eternamente. Le está prometiendo reino, le está prometiendo, hermano, trono eterno. Entonces esta fue la promesa, el pacto que Dios le dio a David. En David se cumplirían las promesas de Abraham. Él sería el medio, el descendiente quien traería la bendición. Entonces, ¿por qué mucha gente dice, bueno,
¿qué relación tiene David? Por eso, porque a David les fue prometido que de su descendencia vendría un rey que afirmaría su trono eternamente y para siempre. Entonces, ¿por qué es importante saberlo? Porque ahora vamos a ir ya a Jesús y ahí vamos a ver por qué Jesús cumple las dos promesas del pacto abrámico y davídico. Él lleva, óigame bien, Jesús es el cumplimiento de las promesas de Abraham, el cumplimiento de la ley de Moisés y es el descendiente del trono de David que gobernará eternamente y para siempre. Pongo atención. Vaya conmigo a Lucas capítulo 1 y vamos a ir a esos versículos tan bonitos. Lucas capítulo 1. Y vamos a ver el versículo número 30. Dios, mandando a su emisario, un ángel, le promete a María las siguientes condiciones en el nacimiento de Jesús. Mire lo que dice el 30. Entonces el ángel le dijo, María, Lucas 1:30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Mire bien, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. 32. Este será grande, mire bien, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Un ejercicio. En el versículo número 32. Este será grande. ¿Se ha cumplido eso, hermano? Que este será grande. ¿Jesús es grande? Sí, se ha cumplido. Amén. Ahora, mire, y será llamado hijo de él. ¿Se ha cumplido eso? Sí, se ha cumplido. Coma, punto y coma. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su. ¿Se ha cumplido eso? Todavía no. Es lo que estamos esperando. Damas y caballeros, bienvenidos al cristianismo. ¿Qué es lo que estamos esperando los cristianos? Que nos muramos y que nos entierren y que nos canten las, ¿cómo se llama? Que nos canten bellas mansiones. Bellas mansiones. No, señores, estamos esperando la venida del Rey, porque este versículo todavía no se ha cumplido. Estamos esperando que Jesús regrese. Hoy nadie quiere hablar de eso, pero la Biblia enseña, hermano, que estamos esperando que el cumplimiento de las promesas, hermano, antiguo testamentarias, se cumplan totalmente con la venida de Jesús, porque Jesús tiene que tener un trono, tiene que tener un reino, y Él está gobernando sobre nosotros ahorita, amén, hermanos, espiritualmente, pero Jesús debe de tener un trono terrenal, que es el que todavía no se le ha otorgado. Note eso, mire el versículo 33, mire sobre quién va a reinar. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Sobre quién va a gobernar? Sobre Israel, sobre la casa de Jacob. Ahora, mire cómo se juntan los elementos. Mire Mateo capítulo 1. Vaya conmigo a Mateo capítulo 1. Ese es el Señor en quien nosotros creemos y confiamos. Mateo capítulo 1. Mire, aquí está. Ahora usted entiende por qué se tiene que citar a Abraham y por qué se tiene que citar a quién, a David. Porque Dios le prometió a David en segundo libro de Samuel capítulo 7 que de su descendencia vendría un rey. Mateo capítulo 1 verso 1. Mire lo que dice. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Va? Hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque el Salvador del mundo tenía que ser descendiente de Abraham, judío, y tenía que ser descendiente del rey David, porque Dios lo prometió, porque las promesas de Dios se cumplen. Es un pacto que Dios ha hecho con Abraham, que de su descendencia vendrían bendiciones para todos nosotros.
Esa es la promesa que Dios le dio. Entonces, pastor, ¿y nosotros en qué estamos viviendo entonces? Nosotros estamos viviendo en la época del nuevo pacto. Nosotros estamos ahorita esperando, póngame atención en esto, nosotros no nos salvamos por las obras. Ya no tenemos que ir al templo para ofrecer animales como los judíos. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, por medio de su sangre, nosotros, hermanos, salimos de la ley. Ya no estamos en la ley, sino que estamos en la gracia. Y la gracia es el tiempo en el cual nosotros nos salvamos por fe, creyendo en Jesucristo y en las promesas de Jesucristo. Yo no tengo que hacer buenas obras para salvarme. Pero ojo, cuando Jesús dijo en la última cena, esta es la sangre de mi pacto, ahí estamos nosotros, cubiertos de esa sangre preciosa que nos hace vivir por la fe y por la fe. No tenemos, hermano, ya que venir como los judíos y decir, hey, estos mandamientos hay que cumplirlos, sino que creemos en Cristo e inmediatamente cuando creemos que Jesús es nuestro Salvador, Él viene a vivir a nuestra vida y nos da la salvación y la vida eterna. Nosotros nos salvamos por fe sin obras. Ahora, pastor, tengo que portarme bien. Hermano, el Espíritu Santo viene a nosotros y el Espíritu Santo nos hace vivir internamente los mandamientos de Dios. Internamente tenemos al Espíritu Santo. ¿Cómo se le llama eso? El nuevo pacto. Yo no estoy viendo las leyes por fuera, estoy viendo las leyes dentro de mi corazón. Cuando yo recibo a Cristo, ponga atención, viene el Espíritu Santo a mí. Y mire qué bonito. Yo me acuerdo de esto que pasaba mucho en la iglesia. Fíjese que el contador de la iglesia por años tiene un testimonio bien hermoso. Cuando él llegaba, él llegó por primera vez a la iglesia. Él llegaba con las cajetillas de Marlboro. Y mire, bien, y cuenta, eso lo contaba mucho el pastor, ¿verdad? Y no le daba vergüenza. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no creemos en Cristo, nosotros no tenemos temor de Dios. A nosotros no nos importa andar con una otra mujer, no nos importa dormir ajeno, no nos importa robar. Pero cuando venimos a Cristo y creemos que Jesús es Dios, el Espíritu Santo viene a nosotros. Vivimos en un nuevo nacimiento. Entonces dice, o sea, es bien importante porque cuando él aceptó a Cristo ese día, fíjese que inmediatamente después que él aceptó a Cristo, la cajetilla de cigarro se la guardó en la bolsa y que ya no volvió a fumar, pues hasta ahora que sigue siendo el contador del tabernáculo. Entonces, ¿cuál es el tema? Cuando nosotros aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo viene a nosotros y nos da una conversión interior. Y el Espíritu Santo está recordándonos el temor de Dios en todo momento. Nosotros no vivimos, hermano, queriendo cumplir leyes. No, sí, hermano, la ley única que nos gobierna a nosotros es la ley del amor, porque amamos a Jesús y no queremos desobedecer sus mandamientos. Pero ¿cuál es el punto? Mucha gente no siente temor de nada, porque no conocen a Jesús, no conocen al Señor. Entonces, cuando venimos y entramos en este pacto nuevo, se llama nuevo pacto, que es que ya no vivimos de la ley, sino que vivimos por gracia. Es el Espíritu Santo quien pone en nuestros corazones el temor de Dios. Vea conmigo Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. Y con eso vamos a cerrar. Quiero que me pongan la foto de los pactos, la primera que pusieron. Jeremías 31. Ahí está el nuevo pacto. Vamos a ver el versículo 31. Vaya, mire lo que dice. Jeremías 31, 31. Hemos visto, mire bien, el pacto abrámico, que fue Abraham quien le dio la salvación, quien le dio esa promesa, ese pacto eterno. Después vimos el pacto mosaico de la ley. Después vimos el pacto davídico, que es la promesa que iba a descender de David un rey. Y vimos, hermano, que Cristo es el cumplimiento del pacto que abrámico y davídico. Cristo es rey y es el descendiente directo de Abraham, es judío. Ahora, ¿qué consiste el nuevo pacto? Lo que estamos haciendo nosotros ahorita, viviendo por la fe. No nos salvamos por obras, nos salvamos por fe en Cristo. Y eso es lo que profetiza Jeremías 31, 31. Lea conmigo 31. He aquí
porque vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de. ¿Por qué? ¿Cuál fue el pacto que hizo con los padres? El pacto mosaico, porque no lo cumplieron. Diga conmigo, no lo cumplieron. Mire bien, para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, ¿qué está hablando ese pacto? Está hablando que como la ley de Dios no la cumplió Israel, ahora la ley está en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Y ahora, hermano, todos nosotros el temor de Dios lo tenemos dentro. Las tablas de la ley las tenemos dentro de nosotros. Ya no es necesario que venga nadie a decir tenés que vivir así. No, si yo tengo a Cristo en mi corazón, Cristo me habla a mi corazón y me dice que fumarme un cigarro no es agradable a sus ojos, que gritarle a mi esposa no es agradable a sus ojos, que venir y acostarme con otra mujer no es agradable a sus ojos. Hay que luchar, porque la ley la tenemos dentro de nosotros y es la ley de Dios. Dice que nadie enseñará. ¿Por qué? Porque a través del pueblo judío, ahora nosotros los que no éramos judíos, tenemos la salvación de Jesucristo. Y ya no nos enseñan ya las leyes ellos, sino que nosotros aprendemos la palabra de Dios. Y a través del Espíritu Santo, nosotros conocemos a Cristo hoy. Hermanos, el nuevo pacto es el cumplimiento de las promesas antiguo testamentarias. Cualquier persona que hoy quiera salvarse solo tiene que aceptar a Cristo en su corazón, arrepentirse de sus pecados. Pero les voy a decir algo muy triste. ¿Qué quieren más que haga Dios por ustedes? Si ya les dio a Jesús, el Hijo de Dios, el Rey, el descendiente real de David y el descendiente de Abraham que trae todas las promesas para nosotros. Imagínense que Israel fue el único pueblo que tenía a Jesús y no creyeron en Jesús. Vamos a Romanos, capítulo 9, versos 4 y 5. Romanos, capítulo 9, versos 4 y 5. Ahora entienden ya el 4 y 5. Mire qué interesante. Dios le dio todo a los judíos. ¿Y qué hicieron ellos? No aceptaron la salvación del Hijo de Dios, Jesús. Mire lo que dice el 4 y 5. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, porque Dios los adoptó, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Por qué? Dios no ha fallado. Él les dio la ley, Él les dio los pactos, Él les dio las promesas, pero ellos rechazaron a Cristo. Y si ellos no aceptan a Jesús, no es porque Dios los ha condenado, es porque su corazón fue endurecido y rechazaron, hermano, la revelación del Hijo de Dios, que es Jesús. ¿Qué más quieren los judíos para creer que Él es el Mesías? Ya no puede haber más nada. Pero hasta ahorita Israel está endurecido. Y como Israel no quiso hacer caso a Dios, Dios nos llamó a nosotros, los que no éramos judíos. ¿Para qué? Para ser salvos y revelar la gloria de Cristo a las naciones. Israel rechazó a Dios, pero los gentiles que somos nosotros aceptamos a Cristo. Y por eso el mundo está recibiendo a Jesús, por la predicación de gente que no es judía. Porque a pesar que el pueblo de Dios le dio la espalda, nosotros los gentiles hemos aceptado a Cristo y hemos reconocido que solo Él es el Salvador de nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia.